A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de la Judicatura suspende a 5 funcionarios vinculados al caso Narcotentáculos. Elecciones presidenciales, seccionales y consultas populares blindan al Consejo Nacional Electoral de ir a juicio político. Quito cuenta oficialmente con una nueva marca ciudad. En el segmento de opinión, recordando a Rodrigo Borja. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Simón Espinosa Cordero, la ley y el dinero no tienen alma, se las da el hombre. Noticias del día. Consejo de la Judicatura suspende a 5 funcionarios vinculados al caso Narcotentáculos. Las sanciones a jueces y servidores judiciales en Ecuador continúan. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este 19 de junio a 5 funcionarios de Manabí que fueron mencionados en el caso Narcotentáculos, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. La sanción llega 2 días después de que la Fiscalía y Policía realizaran allanamientos en casas y oficinas de funcionarios judiciales de esa provincia. Los allanamientos se cumplieron en los cantones Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi, donde incautaron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos. Los 5 funcionarios judiciales sancionados este jueves son investigados tras los testimonios anticipados que 2 ex jueces sentenciados en el caso Plaga. Los sancionados son 2 jueces, una presidenta de una corte provincial, un secretario y un ayudante judicial, quienes además habrían participado en otros actos de corrupción detallados por el Consejo de la Judicatura. Todos los servidores citados habrían incurrido en la infracción disciplinaria gravísima por solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial. Fueron suspendidos durante 3 meses y sin sueldo. La suspensión regirá hasta que las investigaciones finalicen y se determine si los servidores cometieron o no la falta en mención. Elecciones presidenciales, seccionales y consultas populares blindan al Consejo Nacional Electoral de ir a juicio político. La posibilidad de que se reactive en la Asamblea un juicio político está pendiente desde hace 4 años en contra de 4 consejeros y un ex consejero del Consejo Nacional Electoral quedó descartada para este 2025. Si bien las elecciones generales concluyeron con la proclamación del triunfo y posterior posesión de Daniel Noboa como presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral dice que aún se mantiene en periodo electoral, pero no por ese proceso. El 6 de junio pasado, la Comisión de Fiscalización recibió una respuesta de la secretaria del organismo electoral que certifica que está en curso la elección de alcalde y concejales del cantón Sevilla Don Bosco en Morona, Santiago. El periodo electoral para esta elección local empezó en noviembre de 2024 y concluirá el 31 de diciembre de 2025, agregó en su respuesta el Consejo Nacional Electoral. La solicitud de juicio político fue presentada entonces por los legisladores de Pachacutic, Joel Abad y Mario Ruiz, y calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL en noviembre de 2021. El pedido fue presentado en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, el vicepresidente Enrique Pite, los consejeros Estela Cero y José Cabrera y el ex consejero Luis Verde Soto. La acusación fue por supuesto incumplimiento de funciones, específicamente no haber dado paso al recuento de votos en más de 30.000 urnas en la primera vuelta de las elecciones generales de ese año, lo que a su criterio perjudicó a Yacu Pérez, entonces candidato presidencial de Pachacutic, y benefició a Guillermo Lazo de Creo, que fue elegido presidente. Según Abad, esa no fue la única irregularidad detectada. Aseguraba además que el patrón electoral presentó problemas y habló de 1.7 millones de personas incluidas de forma irregular. Quito cuenta oficialmente con una nueva marca ciudad.
El municipio de Quito, a través del alcalde Pavel Muñoz, presentó el 19 de junio la nueva marca Ciudad de la Capital. La presentación se realizó durante el evento artístico masivo en la explanada del Centro de Eventos del Parque Bicentenario. La marca Ciudad, también llamada City Branding, es una estrategia de marketing que busca crear una identidad visual y conceptual única para una urbe, destacando sus atributos y valores para posicionarla tanto a nivel local como internacional. El objetivo es transmitir una imagen positiva y diferenciadora, generando atracción para turistas, inversionistas y residentes de Quito. La nueva marca Ciudad de Quito fue construida en 3 fases. La primera, de participación ciudadana, la segunda, de sistematización de la información y la tercera, de diseño y nacimiento de la marca. La marca Ciudad tiene las siguientes características. La tipografía de la marca es dinámica, representa la conexión con la naturaleza y las montañas. El icono está inspirado en los petroglifos de Tulipe, ubicado al noroccidente de Quito, un espacio ocupado por los yumbos. Ese elemento andino hace referencia al conocimiento, la perfección, al dios sol, la infinitud y el movimiento. A Quito también se la conoce como la ciudad del sol recto debido a la proximidad de la ciudad con la mitad del mundo. Cada 21 de marzo los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la ciudad. Según el municipio, el lanzamiento de la nueva marca turística responde a un objetivo estratégico de desarrollo y posicionamiento de Quito a nivel nacional e internacional como un destino turístico, cultural y económico competitivo. La renovación de la marca responde a prácticas internacionales que recomiendan actualizar la imagen de ciudad cada 3 a 4 años para mantenerse relevante en un mercado turístico cambiante y competitivo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Social, el tema del que habló: las penas para los infractores adolescentes. Veamos la nota. Sí, con mucha sorpresa en realidad, porque efectivamente esta ley tiene como finalidad, como objeto, porque he tenido oportunidad de leer el informe en la noche, después cuando ya salió, y básicamente entiendo pues que está dirigido a la lucha contra la corrupción y al resguardar un interés esencial que tiene el Estado, que es asegurar que las compras públicas sean totalmente transparentes, y yo creo que todos los ecuatorianos y eficientes buscamos que muchos ecuatorianos estaremos a favor de esto. El problema surge cuando la señora Valentina Centeno, empieza su exposición, parece una mujer muy inteligente, y comienza hablando de que han incluido, dice ella, algunas cosas, un articulado, dice, que luego se explicará, en el que en esta ley de integridad pública están incluyendo también unas normas, decía, porque hay mucha violencia en el país y hay muchos adolescentes que son parte de esta violencia. Así fue. Entonces, seguidamente siguió con su discurso, su narrativa muy profesional sobre el tema de integridad pública y compras públicas y contratación, etcétera. ¿Cuál la sorpresa? Que en la noche, ya al revisar el informe al que yo personalmente tuve acceso, efectivamente en una de las disposiciones que derogan un conjunto de leyes, derogan un artículo que es bien importante. Me refiero al artículo exactamente al 385 del Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente ese artículo, en donde se establece, en el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2003, se establece cómo se va a proceder en la aplicación de medidas socioeducativas para los adolescentes y los niños, hombres y mujeres en el Ecuador. Entonces, claro, efectivamente contiene un conjunto de disposiciones derogatorias y cambios y modificaciones. En ese caso, el ponente era el señor asambleísta Andrés Castillo. Y entonces, claro, luego ya mirando en la asamblea, ya escuché pues con más detalle lo que él decía. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que sucedió? Yo estaba revisando, mira, Benito, en el Ecuador se producen alrededor de 80.000 más o menos detenciones de personas adultas anualmente.
un poco más también en algunos periodos. Entonces, cuando se detiene a una persona en el país, sea adulto, sea un adolescente, tienen que ocurrir varios procesos obligatoriamente. Tiene que investigarse, tiene que ser sancionado por un juez en donde participa un abogado defensor y un fiscal, y finalmente el juez sentencia cuando se, establece que se ha cometido algún delito. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cuántos son? Porque esa es la gran pregunta, porque yo le oí a Valentina también, y también al asambleísta Castillo, decir que había muchos adolescentes detenidos por la policía. Entonces sí son, pues, en el año 2024 fueron aproximadamente 2.000, en el año 2000, ahora en 2025 son 1.700 aproximadamente, a esta fecha. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos adolescentes? La única manera de saber, porque es muy difícil el sistema de justicia en cuanto a los datos y demás, etcétera, es saber quiénes están, qué penas, qué sanciones han tenido y dónde están los chicos. Claro. Entonces, claro, ahí revisé las cifras de SNAI. ¿Qué es lo que sucede con las cifras del SNAI? En el Ecuador fueron efectivamente sentenciados, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia establece sanciones, ¿no es cierto? Es un instrumento también sancionatorio. Están 144 en internamiento preventivo. En internamiento institucional, a lo que hizo referencia el asambleísta Castillo, están exactamente 245, en internamiento de régimen semiabierto 35 y en internamiento de fines de semana 57. En este país, entonces, para decirlo claramente, solo existen 481 adolescentes, en su mayoría hombres, que han sido sentenciados por haber cometido un delito en materia penal. Sach Sarid, embajador de Israel, estuvo en Radio Sucesos. El tema, la situación en Medio Oriente. Escuchemos qué es lo que nos dice. La información que tengo es la información que todo el mundo tiene. O sea, no hay cosas que yo sé, ustedes no saben. Nosotros seguimos nuestros esfuerzos en Irán para frustrar el programa nuclear. Quizás voy a ampliar, ¿no? Según su voluntad. Y los iraníes siguen con su cruzada de tratar de lastimar instalaciones y civiles israelíes. Ahora, ¿cuál es su criterio sobre la posición que ha tenido o que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su participación o no en este conflicto? Él ha dicho que se va a tomar 2 semanas para analizar. 2 semanas parecería, en estas circunstancias, llevamos 7 días, un plazo bastante amplio. Estoy de acuerdo. Solo quiero destacar que hasta ahora Estados Unidos, que sí fue informada del inminente ataque defensivo de Israel en Irán, no participó físicamente. Y después, sí, como usted dice, el presidente Trump dijo lo que dijo. Sí, parecen mucho los 2 semanas, porque tenemos planificado terminar el trabajo en menos de 2 semanas. Ahora, en menos de 2 semanas, ¿ustedes piensan que van a destruir por completo o inutilizar por lo menos el sistema nuclear que está desarrollando Irán? Bueno, no prometo, pero parece que sí. Por ahora que pasó 1 semana, hicimos más o menos la mitad del trabajo. No se puede destruir totalmente, ¿no? Las instalaciones nucleares y el ejército o las instalaciones militares, otras instalaciones militares de Irán, no es posible, pero sí es posible demorar o postergar las capacidades iraníes nucleares militares en muchos años. Eso seguro que vamos a conseguir y eso es lo que hacemos. Señor embajador, buenos días. Bueno, la realidad es que Israel mantiene nada menos que 5 frentes de guerra abiertos a la vez, me imagino con un costo muy grande, un costo militar, económico y social, y la pregunta es cómo consigue Israel mantener tantos frentes abiertos y bueno, hasta cuándo podría continuar esta intensa presión militar. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, es simplemente que no tenemos otro remedio. No tenemos otro remedio, por ejemplo, que hacer esa ofensiva preventiva en Irán. Y quizás es el momento de ampliar un poco y hablar un poquitito, ¿no?, de la historia o del contexto, sí, con su permiso. Yo quiero decir
quiero decir que históricamente el pueblo iraní o persa y el pueblo judío siempre fuimos en buenas conexiones y en amistad. Si alguien quiere hacer Google después, que haga Circo el Grande y va a ver la historia, la buena historia que tuvimos desde los días bíblicos, ¿no? Los pueblos judíos de Irán. También si hablamos de la modernidad de los estados de Irán, de Israel, tuvimos embajadas, vuelos directos, relaciones de comercio, intercambio cultural y mucho más. ¿Hasta cuándo? Hasta 1979. La revolución islamista en Irán, y en este momento los ayatolás de Irán decidieron que Estados Unidos es el gran enemigo de Irán, y después llega Israel, que también es un gran enemigo, aunque otra vez históricamente también no tenemos ningún conflicto de intereses, estamos a 1.500 hasta 2.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? No hay ninguna razón, son asuntos del islamismo fundamental, extremista, de la teología, de la dictadura teología que manda en Irán ahora. Hay que preguntarles a ellos qué quieren de nuestras vidas, pero es lo que sabemos, y todo el mundo sabe que Irán amenaza a Israel todos los años, que Irán dice que hay que borrar a Israel del mapa, que hay que destruir a Israel. Irán no solamente dijo eso, sino también está haciendo cosas. Irán tenía 3 capas, ¿no?, de agresión contra Israel. Primero por sus apoderados o proxies, o aliados, que son Hezbollah de Líbano, Hamas de la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas de Irak y el gobierno de Assad en Siria, hasta que cayó últimamente. En Impacto Informativo, Carla Rosero, experta en seguridad, habló de la custodia policial a delincuentes juzgados. Escuchemos lo que opina. Es real. Imaginémonos que para custodia a cada procesado se asignan a 3 policías por turno, Edgar, lo que equivale justamente a la cifra que usted indica de 800 oficiales activos. Imagínense que a junio del 2025 hubieron alrededor de 285 personas que están en arresto domiciliario. Obviamente estamos indicando personas que están involucradas con tema de narcotráfico y otros delitos conexos, ¿no? Esto representa alrededor del 1.4% de capacidad operativa destinada a custodia domiciliaria. Entonces, sí es significativo. De hecho, se reportan casos en el cual se asignan 2 policías por turno. ¿Por qué? Por riesgo de fuga, o sea, una alta peligrosidad y riesgo de fuga. Y por otro lado, el tema tecnológico que se tiene hoy por hoy no es suficiente, que son los grilletes electrónicos, que de alguna manera permiten una reducción de la vigilancia presencial. Entonces, sí es un tema importante. De hecho, las condiciones de seguridad, imaginémonos, Edgar, en donde están nuestros oficiales de la fuerza del orden, especialmente en zonas vulnerables como Guayas, Manabí, pues donde existen estas personas de arresto domiciliario, implica también un riesgo inherente también a la fuerza pública. Entonces, creo que es un tema importante. De hecho, considerando las cifras actuales del primer cuatrimestre, se registraron ya alrededor de 3.087 homicidios aproximadamente, y como ha ido incrementando obviamente el efecto en territorio, creo que es importante el impacto que estos 800 policías que hoy por hoy custodian domicilios y esa reducción que involucra una reducción operativa, pues vuelvan a las calles, sobre todo en zonas críticas de la costa, aumentando obviamente la vulnerabilidad de los ciudadanos, ¿no? Hay alternativas, Edgar, creo que eso es un punto importante. Una de ellas, lo acabé de indicar, alternativas tecnológicas. Nosotros lo llamamos a nivel de seguridad infrautilizadas hoy por hoy. Es una opción legal, por cierto, ¿no? Menos invasiva, obviamente, y con menor impacto. Obviamente, habrá casos en donde ese riesgo, ¿no?, de fuga debe ser totalmente analizado, investigado, pero otros casos en los cuales se puede, pues, dimensionar estos temas tecnológicos. Otra, creo que hay una descoordinación judicial operativa, ¿ya? Hay una falta de integración entre jueces, ¿no es cierto?, que permite de alguna manera integrar las operaciones, otorgar medidas sustitutivas que lo hacen y por tanto generar estos inconvenientes en los factores operativos. Entonces hay que hacer esas coordinaciones de la mano de la parte judicial operativa y de la fuerza del orden. Imaginémonos 800 oficiales que podrían estar en las calles, ¿no? Y la tercera y importante, la escala de letalidad del crimen hoy por hoy. Es decir,
estamos diciendo que ese crecimiento también tiene un crecimiento en violencia criminal, en letalidad. Entonces, aún más agrava la situación y demanda mucho más gente operacionalmente hablando en territorio. Creo que es un tema importante de tratar. Cuando la policía da a conocer esta cifra de los policías que están custodiando a los delincuentes, a los juzgados, parece que está insinuando que los jueces, los fiscales y los jueces deberían ser más duros, y que buena parte de los detenidos pues cumplan prisión y que no les manden a la casa, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Eso realmente tendrá asidero en la función judicial? Mira, así de sencillo. Yo creo que es importante revisar casos de arresto domiciliario, así se llama. ¿Por qué? Porque puede estarse privilegiando con penas restrictivas, ¿no es cierto?, para delincuencia organizada. Entonces, sabiendo que, considerando incluso nuestra normativa, pues son personas que deben ir donde deben estar, que son las cárceles. Entonces, creo que hablemos primero de coordinación, Edgar, ¿no?, entre el tema judicial y policial, pero también la integración de criterios técnicos, ¿no?, de seguridad. Y yo hablaba en algunas entrevistas contigo, es necesario esa clasificación operativa, ¿no?, estratégica, táctica y operativa. Y dentro de esta parte operativa, entender que 800 oficiales que están en turnos incluso rotativos en un domicilio pueden estar haciendo su gestión en territorio, en zonas críticas, ¿no es cierto? Eso se llama recursos focalizados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Rodrigo Borja Ceballos. El doctor Rodrigo Borja, político, abogado, académico, escritor, deportista, presidente constitucional de la República del Ecuador en el período 1988-1992, nació en la ciudad de Quito el 19 de junio de 1935. Sus padres fueron don Luis Felipe Borja del Alcázar y la señora Aurelia Ceballos Gangotena. Sus estudios los desarrolló en el Colegio Americano de Quito y luego en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente su doctorado en Jurisprudencia en el año de 1960. En las aulas universitarias, el doctor Borja tuvo una activa participación liderando la Asociación Escuela de Derecho, organizando movimientos estudiantiles antidictatoriales. En el año 1962 se inició su vida política tras ser electo diputado. Su tarea parlamentaria se interrumpió en el año 1963 tras un golpe militar. De raíz liberal radical, Rodrigo Borja Ceballos migró hacia la socialdemocracia, liderando a nivel nacional la construcción de un moderno partido político de masas. El ambicioso proyecto político vería sus inicios en el año 1970 con la participación electoral seccional, postulando a Manuel Córdoba Galarza para la alcaldía de Quito, llenando en una histórica manifestación popular la Plaza de San Francisco, considerada un verdadero termómetro de apoyo político. Córdoba Galarza no ganó la elección, pero Borja Ceballos convocó a la conformación del primer partido ideológico, con programa de gobierno y con organización en la base misma de la sociedad nacional. Es así que junto con un grupo de jóvenes, entre los que se destacaban Manuel Córdoba, Efrén Cosíos, Arturo Gijón, Andrés Vallejo, Álvaro Bermeo, Marco Landázuri, Luis Jarrín, Cira Carlota de Vera, Hugo García, Octavio Mancheno,
Eduardo García, Marco Ordóñez, Julio Aulestia, Gustavo Espinosa, Gonzalo Arauz, Fidel Jaramillo, Gustavo Chávez, Edmundo Rosero, Amable Sevilla, Alfredo Buendía, entre otros. Junto a este grupo visitó el doctor Rodrigo Borja por varias ocasiones toda la geografía nacional. Rodrigo Borja llevó a todos los rincones del país un mensaje nuevo de cambio y progreso con el lema Justicia Social con Libertad. Sostenía que la compatibilidad política entre la justicia social con la libertad es uno de los principios fundamentales del Partido Izquierda Democrática, destacando que solo es libre quien tiene los medios económicos para hacerlo y que sin seguridad integral no existe para el ser humano la posibilidad de realizarse ni es factible la formación de una sociedad igualitaria, fraterna y dinámica. El Partido Izquierda Democrática combate la injusticia social, el despotismo político, la dominación económica interna y externa, la marginación social, la discriminación por cualquier causa, la intolerancia religiosa, los privilegios y desigualdades, los ingresos económicos ilícitos, la corrupción en todas sus formas y en general toda manifestación antidemocrática que menoscabe la libertad, la dignidad y la seguridad del ser humano, sostenía en sus disertaciones el joven dirigente y el grupo de fundadores que se encargaron de multiplicar el mensaje a lo largo y ancho del país a través de la Escuela de Capacitación Política Manuel Córdoba Galarza. Con el retorno de la democracia, Rodrigo Borja Ceballos fue el candidato presidencial de la ID para las elecciones de 1978, obteniendo un cuarto lugar, acreditando un respetable bloque parlamentario en representación de las listas 12. En el año 1979 fue electo diputado, volviendo a terciar en los comicios presidenciales del 84, venciendo en primera vuelta al candidato León Febres Cordero. Sin embargo, perdió en el balotaje de segunda vuelta. En las elecciones del año 1988, Rodrigo Borja Ceballos fue electo presidente constitucional de la República. Su gobierno se enfocó de inmediato y de manera eficaz en restituir los valores democráticos en el país. Puso punto final a acciones autoritarias que caracterizaron a su antecesor, respetó a las funciones del Estado y fortaleció la institucionalidad en el Ecuador, dando ejemplo de transparencia, seriedad y honestidad en el manejo de la cosa pública. El presidente Borja respetó los derechos humanos, buscando la pacificación nacional, amnistió al grupo Alfaro Vive, logrando que éste entregue sus armas, eliminó el temido Servicio de Investigación Criminal SIC, instalando la Oficina de Investigación del Delito. En cuanto a políticas económicas y de corte social, Borja Ceballos aplicó la austeridad, estableciendo prioridades en materias educativas, de salud pública, saneamiento ambiental, desarrollo rural integral y de orden social como el desayuno escolar. Llevó adelante el proyecto de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño, impulsó el programa de suministro de salud Plutarco Naranjo con brigadas médicas que visitaban los barrios marginales del país. Buscó impulsar a sectores productivos nacionales ejecutando medidas tributarias y arancelarias, así como obras públicas como el relleno hidráulico del suburbio de Guayaquil. Su gobierno reconoció la personería jurídica de la CONAIE en la masiva movilización indígena de junio de 1990. El presidente Rodrigo Borja ordenó que sean atendidos los manifestantes con baterías sanitarias,
asistencia médica y comida. Asimismo, procedió a la entrega y distribución de más de 1 millón de hectáreas a los pueblos indígenas, impulsando además el primer programa de educación bilingüe. En materia de relaciones exteriores, Borja Ceballos mantuvo cordiales relaciones con todos los gobiernos del mundo, menos con los dictatoriales. Reanudó negociaciones fronterizas con el Perú, declarando la paz al Perú y planteando como tesis del Ecuador el arbitraje papal en el seno de las Naciones Unidas. Rodrigo Borja Ceballos, respetable estadista y patriota, desarrolló un gobierno democrático, dejando una profunda huella de dignidad y de honestidad. Concluyó su periodo el 10 de agosto de 1992, entregando el mando al arquitecto Sixto Durán Ballén. Retirado de la actividad política, Rodrigo Borja dedicó su tiempo a una de sus pasiones, la escritura, entregando al Ecuador y al mundo un aporte de gigantesco valor académico, la Enciclopedia de la Política, obra de consulta obligatoria que define más de 2.000 términos de ciencias sociales y políticas, y en sus más de 41.000 páginas expresando teoría y praxis política desde la visión de un verdadero estadista. Editorial. La Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, artículo de Ramiro Ruiz. El índice de percepción de la corrupción IPC para Ecuador en 2025 todavía no ha sido publicado. La última información es del 2024. El país alcanzó una puntuación de 32 sobre 100, lo que lo ubicó en la posición 121 entre 180 países. Este puntaje representa una disminución en comparación con años anteriores y es el más bajo desde el 2012 según Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público, donde 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente. El país tiene un marco legal y estratégico para combatir la corrupción. Contiene leyes específicas, políticas públicas y estrategias nacionales que buscan fortalecer la transparencia, la ética y la participación ciudadana en la gestión pública. Una de las leyes concretas es el proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional este 27 de mayo del 2025. Apunta a modernizar la contratación pública. El actual gobierno considera la contratación pública un foco de corrupción. El proyecto de ley señala la contratación pública, uno de los principales mecanismos a través de los cuales el Estado ejecuta sus políticas y proyectos. Históricamente ha sido vulnerable a la ineficiencia, la opacidad y en algunos casos la corrupción. Los procesos engorrosos, la falta de estandarización y la limitada adopción de tecnologías modernas han generado problemas de fondo y forma para la ejecución de obras, prestación de bienes y servicios. Lo mencionado se encuentra aunado a una persistente desconfianza institucional. Cita estudios del Banco Interamericano de Desarrollo BID que estiman que entre un 10% y un 30% del valor de los proyectos financiados con dinero público se pierde debido a la corrupción. El BID considera también otras variables que no se refieren a la corrupción, sino a la ineficiencia, lo que colocaría el monto de los dineros perdidos en los últimos 10 años en la cifra de los $70.000 millones. En el contexto ecuatoriano se ha estimado que el malgasto en las adquisiciones públicas, producto de la mala gestión y la corrupción, representa entre el 0.9% y el 2.6% del Producto Interno Bruto PIB, indica el proyecto. Esto es entre 1.000 millones y 3.000 millones. El PIB de Ecuador es de $120.000 millones. Estos miles de millones de dólares desviados de su propósito original podrían destinarse a inversión social, infraestructura o fomento productivo, pero en cambio engrosan a los bolsillos ilícitos. La proliferación de casos emblemáticos de corrupción en los últimos años subraya la profundidad de la crisis.
Casos como Metástasis, Purga y Encuentro han expuesto redes de sobornos y tráfico de influencias que involucran a altos funcionarios, jueces y empresarios, afectando directamente la adjudicación de contratos públicos en sectores estratégicos y empresas públicas como EMCO, CENEL y el Servicio Nacional de Aduanas, se indica en la ley. Artículo de Ramiro Ruiz. La ley y el dinero no tienen alma, se las da el hombre. Simón Espinosa Cordero. El fin no justifica los medios cuando estos anulan lo que se busca defender. Si combatir el crimen implica eliminar las garantías que protegen al ciudadano, el Estado no ha vencido, se ha suicidado. Con el ánimo de incorporar herramientas para descoyuntar las estructuras criminales, cortar el flujo de recursos económicos que engorda a los criminales y apoyar a la doliente y espantada comunidad, el gobierno tramitó y puso en vigencia dos normas importantes: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia. Ambas normas buscan fines legítimos. Al aplicarlas, se corre el riesgo de cruzar la delgada línea roja entre un país que se defiende y un Estado que podría ser y volverse abusivo. De hecho, puede debilitarse el ordenamiento jurídico y la democracia legítima que sostienen al régimen. No dudamos de la buena intención del gobierno. Así como el dinero puede comprar o cocaína, o veneno, o pollo frito, o hasta una ley que, por justa que parezca, podría volverse peligrosa en las manos equivocadas. Corresponde, pues, vigilar con responsabilidad republicana y sabiduría política que las normas hoy indispensables no se transformen mañana en azotes para las espaldas de la gente. La nación sabe que un narcoestado no es solamente una suma de delitos, sino una forma parasitaria de poder incrustada en las instituciones. Esto exige algo más que leyes ordinarias para enfrentarlo, exige medidas extraordinarias, pero desde el derecho y no contra él. Porque no se combate una ilegalidad con otra, ya que dos errores no suman un acierto. Esta lucha es necesaria, pero si el Estado se convirtiera en agresor de inocentes, la sociedad no tendrá un enemigo, tendría dos. El primero sería el narcoestado, un poder paralelo que corrompe burocracias, jueces, fiscales e instituciones, que manipula leyes y usurpa el monopolio legítimo de lo severo para convertirlo en delincuencia, crimen e impunidad en creciente nivel, en miedo en toda la gente. El segundo enemigo es el Estado cuando emite leyes que habilitan detenciones y allanamientos sin filtro judicial, interceptaciones sin autorización, espionaje indiscriminado o agresión a los derechos civiles. Si el Estado deja de ser garante del ciudadano, se convierte en su agresor y por tanto la democracia se vuelve perversa. ¿Cómo enfrentar el narcoestado sin convertirnos en su reflejo? ¿Es posible defenderse sin autodestruirse? Claro que sí. No bastan solamente las reacciones legislativas, son necesarias sabiduría política, cultura constitucional, vocación republicana, coraje moral. Hacer lo correcto, no lo conveniente. Recordemos que la primera obligación del poder no es sobrevivir, sino respetar la razón de su propio origen, el pueblo soberano. Esto implica no tratar a la población civil como enemiga, ni legislar por reacción, no reemplazar garantías ciudadanas por eficacia represiva, ni convertir la excepción en regla permanente, no sacrificar la democracia constitucional en nombre de la seguridad, ni prescindir del control judicial purificado que limita al Poder Ejecutivo, contrapeso irrenunciable y tutela de las garantías ciudadanas. Una república lúcida, no una burocracia reactiva. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Un tribunal de apelaciones permite a Trump mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el presidente Donald Trump puede mantener el control de los militares en California tras ser cuestionado por el gobernador del estado. La decisión frena el fallo de un juez de un tribunal inferior que consideró que el presidente actuó ilegalmente al hacerlo. Un panel de 3 jueces concluyó por unanimidad que Trump probablemente actuó dentro de su autoridad después de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para calmar las protestas provocadas por las redadas de inmigración.
Dijo que el gobierno había presentado pruebas suficientes para demostrar que tenía una justificación defendible para hacerlo, citando actos violentos de los manifestantes. La decisión de Trump suscitó una fuerte oposición por parte del gobernador del estado y provocó un debate nacional sobre el uso del ejército en suelo estadounidense. Día Mundial del Refugiado. El baile viral para recaudar fondos. Dance 4 refugees. Wake Up es el estribillo de la canción que Jenny ha coreografiado para la campaña Dance for Refugees, o Bailar para Refugiados. La bailarina habló con Euronews sobre este llamamiento a la acción antes del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra cada año el 20 de junio. Everyone needs to wake up. It's time to talk about it. It's time to help. It's time to react. We can't stay silent. We have to speak up for oppressed people. And this is what I'm doing. La campaña en las redes sociales reta a la gente a publicar sus versiones de la coreografía en Instagram y donar fondos. Está dirigida principalmente a los jóvenes con los que Jenny trabaja en su escuela de danza y cuando viaja al extranjero. I try to target the new generation because for me, they are the change. They can do the difference in this world. And dance was, for me, the good way to attract attention and to change this narrative, to put, to celebrate the strength, the potential, the resilience of refugees. Jenny nació en Bélgica, donde su familia se refugió de la guerra en el Congo, unos antecedentes que dejaron huella en la artista y la llevaron al activismo en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. My family, they fled violence in the 90s, and my two elder brothers, they spent time in refugee camp. My mother, she has experienced displacement. My dad too, violence, fear, struggle. Today, I'm the living proof that refugees' background doesn't limits it doesn't define the limits of refugee, it defines their strengths. Naciones Unidas dice que actualmente hay 123 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, el doble que hace una década. Casi 37 millones de ellos son refugiados. Los recientes recortes drásticos en la financiación de la ayuda humanitaria están poniendo en peligro sus vidas. La República Democrática del Congo y Ruanda llegan a un acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos. La República Democrática del Congo y Ruanda están a punto de firmar un acuerdo de paz. El acuerdo fue negociado por Estados Unidos y se firmará el 27 de junio. El acuerdo provisional anunciado por el Departamento de Estado estadounidense abarca cuestiones como el desarme, la integración de grupos armados no estatales y el retorno de los refugiados y los desplazados internos en el este de la República Democrática del Congo. El este del Congo sufre un violento conflicto desde hace décadas. Varios grupos armados compiten por el ascenso a valiosos recursos naturales como el oro, el cobre, el cobalto y el litio. Congo ha acusado a su vecina Ruanda de respaldar a uno de los mayores grupos del conflicto, conocido como el M23. La ONU calcula que 4.000 de los combatientes del grupo son tropas ruandesas, aunque Kigali ha rechazado enérgicamente estas acusaciones. El M23 es uno de los aproximadamente 100 grupos armados implicados en el conflicto que se disputan el control de la región. El Congo y Ruanda no están formalmente en guerra y en el pasado han mantenido conversaciones de paz para resolver las disputas. Angola renunció en marzo a su papel de mediador entre ambos países tras varios intentos de negociar la paz. Trump decidirá si Estados Unidos interviene en Irán en el plazo de 2 semanas, pero aboga por negociar. Cientos de residentes de Tel Aviv han optado por dormir en estaciones de metro subterráneas ante la amenaza de ataques iraníes. El conflicto ha entrado en su segunda semana y la intensidad de los ataques no hace más que aumentar.
El jueves, un ataque iraní alcanzó un complejo hospitalario y edificios residenciales en el sur de Israel, hiriendo al menos a 240 personas. Otro misil alcanzó también las inmediaciones de la delegación de la Unión Europea en Tel Aviv. Un portavoz de la Comisión Europea declaró que todo el personal estaba a salvo, pero expresó su honda preocupación por los daños sufridos por los locales diplomáticos en los ataques. La zona alcanzada alberga varias embajadas europeas, entre ellas las de Holanda, Bélgica, Australia, Macedonia del Norte e Irlanda. Ante los ataques, el ministro de Defensa israelí subrayó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, no puede seguir existiendo. Llamó dictador a Jamenei y lo calificó de Hitler moderno. Estados Unidos parece estar sopesando opciones, ya que también está considerando unirse militarmente al conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump ha pedido repetidamente a Irán que se rinda incondicionalmente y dice que decidirá en 2 semanas si ataca directamente o no. Trump señaló que las 2 semanas son para permitir que cualquier posible solución diplomática siga su curso antes de escalar aún más las tensiones regionales. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida.
nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.